Buenos días, bendiciones. Hoy comenzamos nuestra semana en bendición y para bendición. Hoy una nueva bienaventuranza. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 5 y versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesucristo es el príncipe de paz, así lo dice la Biblia. Y sus discípulos se especializaban en el ministerio de la reconciliación. Asimismo lo dice Pablo allí en una de sus cartas, que nosotros hemos sido llamados a ese ministerio de reconciliación. En las dos grandes épocas de la iglesia, de la historia de la iglesia primitiva y la que fue después de ella, los discípulos de Cristo entendían claramente que eran llamados a ser pacificadores en vez de guerreros. Sí, digamos que pudieron haber tiempos donde había que guerrear y pelear para conquistar, por ejemplo, en el tiempo de Josué. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva y posterior a ella, se nos llama a nosotros a ser pacificadores. Así que saber cuál es el sentido de la paz que tiene la palabra, la Biblia, es necesario también saber qué nos significa la paz en la Biblia. Entonces, digamos que voy a decir 4 cosas que van en contravía de la paz que Dios está pidiendo en esta bienaventuranza. Entonces podríamos decir que no es decir bienaventurados los que evaden los conflictos y las confrontaciones. ¿Sabe? Si somos llamados a ser pacificadores, nosotros tendríamos que evitar a toda costa los conflictos y las confrontaciones con las personas donde resultemos quebrando las relaciones, disgustando y llevando a polarizar la situación. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Tampoco significaría bienaventurados los que están recostados, plácidos y reposados. No, la palabra habla de que el que no trabaje no coma. Entonces tampoco nos podemos ir al otro lado. Entonces nos recostamos en quien tiene, vivimos plácidamente y reposadamente, pero ese reposadamente no es con la paz y la tranquilidad de Dios, sino reposadamente pidiéndole permiso a un pie para mover el otro. Entonces eso tampoco es de la paz que habla la palabra. Podríamos también decir bienaventurados los que defienden la filosofía de una paz a cualquier precio. Entonces nosotros hemos vivido un proceso de paz dentro de nuestro país que lleva más de 50 años, un poco menos que la guerra que lleva 60, pero esos procesos de paz han sido teñidos con sangre de inocentes, con sangre de campesinos, con sangre de madres y de hijos en los falsos positivos, etc. Entonces digamos que esa tampoco es la paz de la que habla la palabra. Y por último diría bienaventurados los pasivos, los que comprometen sus convicciones cuando están rodeados por personas que no están de acuerdo con ellos. Esa paz tampoco la quiere Dios. Nosotros no podemos conciliar con el diablo. Dice qué comunión tienen la luz con las tinieblas. Entonces no se trata de acomodarnos a las circunstancias, de acomodarnos a los otros porque para llevar todo en calma. No. De eso no está hablando tampoco Dios. Nosotros necesitamos entender que en la Biblia dice haced la paz como un imperativo. Si usted va a Romanos capítulo 12 versículo 18, leerá: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, estad en paz. Es un imperativo, es una orden que Dios nos da a través de Lucas, allí a través de Pablo, allí en Romanos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vuelve y se lo dice a los romanos allí en el capítulo 14. Y recuerden que los cristianos en esa época estaban viviendo una persecución terrible. Y aquí Dios les está diciendo que procuren estar en paz. Procuren no entrar en conflicto, no entrar en un momento de pelea, porque digamos que el testimonio va más por el lado de la paz tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y la palabra termina diciendo allí en Santiago capítulo 3 versículo 16. Así dice, así que sigamos lo que contribuye. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces está totalmente entendible el hecho de que Dios quiere que nosotros seamos pacificadores, siervos que en primer lugar estén en paz consigo mismo y que estando enteramente tranquilos, sin agitación, ni con un temperamento volado, ni en confusión, entonces eso lo haga hombres y mujeres pacificadores. ¿Qué tal si nos hacemos el reto este día de vivir un día en paz? Y no que solamente sea hoy, sino que empiece a ser un hábito en nosotros, de ser personas sosegadas, tranquilas, reflexivas y que podamos antes de confrontar, evitar la misma en amor. Así que un abrazo, Dios les bendiga, les amo en Dios.